안녕하세요. 안녕하세요. Vengo saliendo de una clase de inicial. ¿De veras? Porque, sí, es que hoy día el profe me dijo que hiciera una semana como clases gratuitas de inicial. Entonces todos los días a las 11 hay clases. O sea, a las 11 no, a la 1. A la disculpa. 1. A la 1. Ya, estoy toda atravesada. Sí. Ya, pero hoy vamos a ir con la clase de hoy. Vamos a comenzar con el punto de vista de Micaela, ¿sí? Hasta ahora era su hija la que estaba contando la historia. Sí, pero ahora vamos a ver o sea, aunque es la misma historia y son básicamente casi los mismos como sentido de las oraciones, ahora va a cambiar el punto de vista de quién está, o sea, quién es el que emite las oraciones, ¿sí? Entonces, desde hoy el enfoque está en Micaela, que Micaela es la que está contando su historia, así que la idea es que la información que obtuvimos durante las 8 clases la ocupemos para la ejecución de estas oraciones. Recuerden por qué les estoy diciendo, hay muchas veces que vamos a tener la duda de por qué este pronombre va aquí o por qué este verbo se está ocupando así, pero si analizamos la información anterior es fácil entender el por qué se usa. ¿Sí? Insisto, como les había explicado la otra vez, esto es una historia continua, por lo tanto siempre las clases anteriores forman parte de la clase siguiente. Ya, entonces vamos a comenzar con la clase número 9. ¿Sí? Entonces vamos al... Bárbara, Bueno, ¿estos videos y los PPT están subidos ya? deberían, no estoy segura porque los últimos no los subí yo, pero creo que deberían estar. Ah, perfecto. Confírmenme si están en el link o no, porque si no para revisarlo. O sea, de ahí cuando termine la clase me avisan si está o no está. Ok. ¿Están? Sí, está. El video no sé, pero al menos los PPT están. Ya. O sea, deberían estar porque, o sea, yo ya los edité, pero no los subí la última vez porque como estaba media muerta con el tema de la muela. ¿Cómo estás con eso? Ahora estoy mejor, ¿sí? Ya la cicatrización está muchísimo mejor y, o sea, igual estoy tomando medicamento, pues. Ustedes saben que como no puedo cicatrizar, pero vamos bien. El sábado me vio el dentista y dijo que íbamos bien. ¿Sí? Se me apagó el monitor. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, 나는 나의 인생을 말해요. 나의 인생을 말해요. Como yo hablo de mi vida. Recuerden que insen se ocupa para decir vida, no como, por ejemplo, un ser vivo, ¿no? Así, de esa manera no, sino que para hablar como de experiencias de vida, como algo que pasó a lo largo de los años. Ese es el sentido cuando uno se refiere a vida como insen. ¿Sí? Entonces, como 나는 나의 인생을 말해요. Bueno, ahora vamos a ir viendo que cada una va a ir agarrando una oración y vamos a tratar de ir traduciendo, ¿ok? Ya, entonces, primero Mónica y luego Patricia y así vamos en el orden. Ya, Mónica. 나는 미카엘이요. 다니엘라의 어머니입니다. 나는 어느 날에 스토리를 말할 때요. Bueno, está diciendo de que Micaela es más de Daniela y que hoy día es su story. Historia. La historia. Story. Y hoy día va a hablar de su historia o de mi historia. Sí, lo importante es que acá, en realidad las oraciones no están siendo como tan complejas en realidad, pero sí es importante que empecemos a darnos cuenta del buen uso de las conjugaciones verbales. ¿Sí? En este caso estaba en futuro. Bueno, Hablaré. si se fijan también... Hablaré. Sí. En este caso, si se fijan, la primera oración, aunque es autoconclusiva, es decir, dice y ello, normalmente ahí nosotros pensaríamos que debería ir un punto. De acuerdo como a la gramática más clásica, ahí sí debería ir un punto, pero para hacer una continuidad, o sea, que sea como una explicación,
aunque esa es una frase autoconclusiva, le pusimos una coma para que se vincule con la siguiente sin ocupar un conector. ¿Se entiende? Por eso dice como, yo soy Micaela, la madre de Daniela. Sí, y ahí automáticamente dio como una conexión que es casi una explicación de la primera afirmación, pero sin ocupar un conector. Y esa es una de las funciones que se ocupan principalmente en el coreano. O sea, el coreano ocupa las comas para hacer eso, para vincular oraciones. ¿Sí? Porque no me acuerdo quién fue el que alguna vez me preguntó así como, en el coreano también ocupan comas. Y bueno, sí, tienen muchos más usos de lo que uno pensaría. Pero ese es un uso que se le puede dar, ¿sí? Siguiente, Patricia. Perdón, pregunta. ¿Por qué dice ¿Ahí? halkeo en vez de halcoeo? Es una forma, o sea, halcoeo es la conjugación gramatical exacta, ¿sí? Pero recuerda que hay dos formas de conjugar en el futuro. La conjugación exacta, o sea, la conjugación de un futuro exacto y la conjugación de un futuro que es un poco menos probable. ¿Sí? Las terminaciones ilcoeo son, digamos que tienen un grado de incertidumbre mayor. Si yo digo mal halcoeo, sí o sí lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es como un sí o sí. Pero si digo mal halkeo y no mal halcoeo, estoy dando como un rango de incertidumbre a ese tipo de conjugación a futuro. No sé si se entiende. Que un futuro Más más o menos. inmediato que el otro. O sea, es uno más probable. habla de la inmediatez, pero no solo de la inmediatez, sino de la seguridad que yo quiero dar al momento de hacer la conjugación. O sea que va a hablar de su historia o como puede no hablar de su historia. Claro, es que tampoco es como, o sea, no es tampoco como, no lo voy a hacer porque no quiero, sino que eventualmente podría quizás desviarme, podrían pasar otras cosas, ¿sí? Pero el coello es más futuro, es como más exacto. En esta oración es un poco difícil decirlo de esa manera, pero, por ejemplo, con el verbo mukta es mucho más fácil de graficar, como chigum mogul coello. Eso es que ahora voy a comer, y es con exactitud, ¿sí? Voy a comer ahora. Pero como, chigun, mogulkeo. Así como, sí, voy a comer ahora, pero quizás no ahora mismo, quizás un poquito después o quizás no coma. ¿Sí? Es ese como el sentido. Ok. Ya, entonces vamos. Patricia, te toca el siguiente. Nanunonul, nal, nae, nal pioni. Duilda wi eso. No, duilda wi ege. Pionchirul, buneriogo. No, poneriogo. Curul. Yo. No, soy yo. Eso Ok. soy yo, muy bien. Okay. Ya, aquí te voy a poner el vocabulario porque eventualmente van a haber palabras que son un poco más difíciles. Hoy, bueno, un día mi esposo... no, Mira, ordénalo bien, Patricia. Primero identifica cuál es el sujeto de la oración. Porque en verdad es una oración compleja, por eso te lo puse de esa manera. Identifica cuál es el sujeto de la oración. ¿Quién? David, ¿No? espérame. El sujeto Pionchirul, la No. carta, Pyongyang es el objeto. no sé, sí, esposo, Nanan. Nampion. Nanan es el sujeto. Perdón, Nanan. sí. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿quién está ligado al verbo? Soy yo. O sea, yo soy el que está realizando una actividad. ¿Sí? Entonces, luego de identificar el sujeto, ve a identificar el verbo. ¿Cuál es la acción que se realizó? Escribir. Ya, escribir. ¿Qué escribimos? Escribí una carta. Una carta, ¿sí? Pyongyang soy yo. Pero entre el Pyongyang y el soy yo hay algo más. Le envió la carta, o sea, le escribió y le envió. Ya, entonces estamos bien hasta ahí. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Escribir y enviar una carta. Ahora, Sí. ¿a quién? A David.
¿Quién es David? David es... Espérame. Mm, ¿David es mi esposo? Ya. Y ahí queríamos llegar. Eso es perfecto. La deducción está muy bien. Pero aquí Otra vez. hay una sílaba que va a hacer que todo cambie, que es duel. Duel viene del verbo dueda, que es el verbo que está aquí. Dueda. Convertirse en. Sí. Ya. Entonces, ¿quién es David? David es mi esposo. Si termina en L, es futuro. O sea, Duel, se está en futuro. convertirá en mi esposo. Un día David se convertirá en mi esposo. Y no sé qué tiene Ya, que ver. tienes todas las partes y todas están muy bien. Ahora, ordena la oración. Entonces, yo un día. Dame un segundo. ¿Será yo le escribiré y le mandaré una carta a David que algún día se convertirá en mi esposo? Perfecto. El verbo está en pasado. Soy. Ah, qué difícil. Sí. Sí, de hecho es una oración difícil. Por eso lo fuimos analizando. Entonces, 나는 어느 날, como yo, primero yo, 어느 날 나의 남편이 될 다비치에게 편지를 보내려고 글을 썼어요. ¿Sí? Entonces, un día le escribí una carta al que será mi esposo. ¿Sí? Sí, entonces lo que cambia aquí toda la oración es tener este duel. Ese fue el que marca toda la oración. Nosotros estamos acostumbrados a ocupar el verbo dueda generalmente como un verbo auxiliar, ¿sí? Uno le pone como dueda a lo que venga, y eso significa como que el verbo fue realizado o que se va a realizar, ¿sí? Esa es su función como auxiliar. Pero el verbo dueda por sí mismo tiene esta naturaleza de hablar que algo se convertirá en alguna cosa o se va a realizar en algún momento. Es casi una afirmación al futuro. Por ejemplo, cuando lo ocupan mucho como, si yo dijera como ne kumi, byonhosa는 될 거야. Así como mi sueño es convertirme en abogado. ¿Sí? Entonces, este dueda normalmente tiene este poder como verbo, propiamente tal, como su uso de verbo, no como auxiliar. Es el convertirse en algo o que algo se convierta a otra cosa. Así como, se convirtió en una buena inversión. Así como al principio no tenía ninguna esperanza, pero se convirtió en una buena inversión. También se puede ocupar de esa manera. ¿Sí? Ya. ¿Vamos? Mira, exactamente yo tengo 23 años. No. O cuando yo tenía 23 años. Vivir, El verbo, te estás comiendo el verbo. hacer, hacer, yo tengo 23 años. O cuando tenía 23 años. Fue cuando tenía. Ya. El yo soy. Ese es el verbo ida en pasado. Sí, porque recuerden, ella está hablando de cuando mandó la carta, entonces esto pasó cuando ella tenía 23 años, por eso fue cuando tenía 23 años. Nega sumul se salte, y ahí está el salte marcando el tiempo del cuando yo soy, y automáticamente fue cuando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Nanungu Chonyoki Lima Lima Shiganeso no Chillán. Chichaneso Ilhanun Gosul Buasoyo.
Tengo que traducir. Perdón. Yo vi a ese joven trabajar en el mercado en Lima. Perfecto. ¡Buah! No te creo. Has hecho una máquina, Patricia. Dios mío, Dios mío. Ok. ¿Sí? Pero siempre como tienen, cuando vean que las oraciones se están haciendo como más complejas o se están haciendo como enredadas, por así decirlo, siempre tienen que volver al inicio a cuál es el sujeto, o sea, quién está haciendo la oración, qué es lo que está haciendo y después cómo o para quién. ¿Sí? Siempre hay como que seguir como ese paso de identificar quién es el unknown, cuál es el verbo, qué es el ulurul, para ir identificando las partes. ¿Sí? Ya, vamos. 나는 그렇게 당신이 생겼어요. 그는 항상 잠이 끌면서 있기 하는데 웃음을 잃지 않겠어요. Y yo, Ya, es un poco compleja también. sí, porque hay algunas palabras que no. Ya. A mí me interesó o se le produjo un interés. Después dice, siempre se ponía nerviosa porque decir sudar es muy feo. No, es sudor de sudar, sudar de sudar. No, no habla como de nervios, sino que sudar de sudar. Ya. Y a ver, hay un tema ya. A ver, yo tuve interés o pensé, tuve interés en él y siempre que lo veía trabajar o siempre que trabajaba y sonreía. Cuando él sonreía, ella se ponía a sudar. No. Tienes que identificar bien el sujeto de la segunda oración. ¿Quién es el sujeto de la segunda oración? Él. Él, ¿cierto? Él, Entonces, sí. ¿quién es el Él. que está realizando la acción? Es él. Entonces, Todos los verbos pasan por él. Aquí no hay alguna reacción de ella. Entonces él se ponía nervioso, o sea, se ponía a sudar y... Ya, pero ¿por qué se ponía a sudar? Porque trabajaba, mientras trabajaba él sudaba. ¿Sí? Y sonreía. Ya, pero aquí es importante, ¿qué es lo que pasaba con su sonrisa? Se perdía. No se perdía. No se perdía. Mira, mi interés en él, y siempre trabaja, se me perdía mi sonrisa. Ok, ya. Sí, entonces, por ejemplo, aquí literalmente dice yo, por el interés, produje, pero uno no dice eso. Entonces, por eso es como yo me interesé en él, como se produjo en mí este interés por él. Entonces, pues dice, 그는 él, 항상 땀을 흘리면서 일하는데, como él trabajaba y sudaba, como sudando siempre. 웃음 es sonrisa, 웃음을 안지 않아요. Ese 지 않아요 es como que no pasa, ¿cierto? Entonces, como ilta es perder. Entonces, él no perdía su sonrisa. Todavía no está pasado, no perdió su sonrisa. Aunque siempre estaba trabajando y sudaba trabajando, o sea, es el sentido de que él trabajaba mucho, con mucho esfuerzo, pero nunca perdió su sonrisa. ¿Sí? 나눈 날마다 그에게 해수를 구입해서요. 그는 나에게 기쁨을 주었어요. Yo todos los días a él, Kuip.
No sé qué será, pero verduras. Ah, Guipjada, guipjada. Guip Hada compraba con él, digamos, yo todos los días le compraba verduras a él, ¿no? Y yo, naegué, eh, le daba felicidad, o él me daba felicidad. Él. Sí, porque es Él, kunun naege. no vi el kunun, sí. Con un naegué, él me daba felicidad. Sí, Me hacía sentir feliz. Bueno. sí. Entonces, el verbo como kipuda es o estar feliz, o estar contento, o estar alegre, ¿sí? No es como genbokada, que habla como de esta felicidad que es como más eufórica, sino que kipuda es algo que habla del contentamiento, ¿sí? Entonces, siempre cuando nosotros queramos hablar de dar o de recibir, siempre va a haber un ente que sea un ege más el verbo chuda, ¿sí? Por eso ahí dicen como naege kipumul chuda. O sea, como me da felicidad a mí. Kipomul. Okay. Siguiente. 저는 나를 친절히 대했어요. 그래서 나는 그와 함께 시간을 가지기 위하여 편지를 썼어요. Ah, Ese fue tan... espera. Él, eh, él me trataba amablemente. Por eso, con el tiempo, por eso con el tiempo le escribí una carta. Él me trataba amablemente, por eso le escribí una carta para pasar el tiempo con él. ¿Ya? No, es que son complejas, ¿sí? Vamos a como verlo, porque dice, al principio ya tenemos una afirmación, ¿sí? 그는 나를 친절히 대했어요. O sea, como él me trataba con amabilidad, ¿sí? Como amablemente. Aunque en las otras historias nosotros vimos que él la trataba como un cliente cualquiera. Ella especialmente sentía que la trataban más amablemente, ¿sí? O sea, por eso estoy diciendo que ahora estamos viendo el punto de vista de ella, ¿sí? Independiente del punto anterior. Entonces dice, 그래서 나는 그와 함께, con él. entonces, 그래서 나는 그와 함께 시간을 가지기 위하여 편지를 썼어요. Entonces, primero yo escribí una carta, 편지를 썼어요. Después, siempre que alguien hace una actividad, tenemos que pensar por qué la hace o para qué la hace. ¿Sí? Entonces, ¿por qué escribió la carta? Para con él pasar tiempo o tener tiempo con él. Claro, yo la tomé de la otra manera, yo la tomé de la manera de que porque es amable con ella, con el tiempo se decidió escribir una carta. No. Entonces, porque ahí el chigani kachigi uhayo. Entonces, para pasar tiempo. Literalmente es así. ¿Sí? Ya, vamos. Kununai chuderul badadun yo soy yo. Nanun neil kurul manal koeo. Sí, ok. Él, ahí voy, él aceptó mi invitación. Perfecto. Esto duele. Bueno, yo mañana me encontraré con él. Muy bien. Está con todas las pilas, Patricia. Queda full, 나는
나는 내일의 키가 좋았으면 좋았겠어요. 나는 페루의 바다가 있고 필리핀에 맞는 미라클로스에 그를 내려가고 싶어요. Mañana será un buen día, un buen tiempo. No, es el chuque soy yo, es un condicional. Sí. Espero de que mañana, yo espero que mañana sea un buen día o el clima sea bueno. Y para ir a la playa en Perú, porque yo quiero ir a la playa en Perú, estar en No, identifica bien el verbo de lo que quiere hacer. Ella quiere, ella quiere acompañar, ella quiere acompañar a David, porque dice, ella quiere acompañar a él a la playa en Perú, está lo edificio. Ya, pues. El lugar, te estás confundiendo el lugar. Lo quiere acompañar a Miraflores. Lo quiere acompañar a Miraflores, donde hay edificios y está la playa en Perú. Sí, ahí está, muy bien. Ese era el sentido. Primero era Miraflores, porque ahí dice que es Badaga Itku, o sea, que está en algún lugar. ¿Sí? Cuando tienen este Itku, está hablando primero de un lugar principal. ¿Sí? Por eso es Nanan, Neil, Nachiga, Chuamian, Chequeseo. Entonces, cada vez que nosotros queramos decir como me gustaría que pasara algo o espero que pase algo, nosotros ocupamos esta forma de Chuqueseo. ¿Sí? Un verbo, unión, chuqueseo. ¿Sí? Porque me gustaría que pasara algo, o espero que pase algo. En este caso sería que mañana hubiera un buen clima. Y después dice, Nanun Perú e Badagá, como el mar peruano o el mar de Perú, donde hay, sí, como Itko, donde está el mar peruano, y Building y Manen, y muchos edificios. ¿Dónde es este lugar? Miraflores. ¿Sí? O sea, el final es Miraflores, porque uno tiende a ocuparlo a medida que la información va llegando. Entonces, sí, el mar de Perú y también hay edificios, pero la realidad es que el lugar final es Miraflores. O sea, Miraflores, Entonces, Miraflores. ¿Sí? Corul, Terio Kago, Shipueo. Bueno, aquí le pusimos como llevar, ¿por qué? Y no acompañar, porque lo está invitando ella. Entonces, en este caso, más que acompañar, es el sentido de llevar, porque ella lo está invitando a Miraflores, por lo tanto lo va a llevar a Miraflores. ¿Sí? Ok. Perdón, ¿esto también es hablado? ¿Esto también funciona hablado? Sí. Supuestamente si yo digo todo esto, la persona entiende esto que me decís. Sí. De hecho, una de las razones por la que a mí me cuesta tanto traducir esto versus las anteriores es que esto está hecho de la forma en que normalmente se hablaría más de cómo se escribe. Por eso de repente algunas veces las reglas gramaticales son un poco más ambiguas porque esto está netamente escrito de una forma hablada. Es como si siempre estuvieran hablando, no como se escribirían correctamente. Está más enfocado en la manera hablada que la escrita. Por eso se hace más complejo también de entender. Se llama karma por reírte. Es el karma por reírte. Sí. Todo vuelve, ¿viste? Todo vuelve. De Umnal, Micaelanun, Inchik Ilana soy yo. Irona soy yo. Perdón, Irona soy yo. Kurigo, Xiaworul,
Jago, Hachime, Pangwa, Yacherul, Moko. Perdón, no soy tartamuda, pero bueno. Copirul, más yo soy yo. No lo des vuelta, por favor, porque esto todo lo conozco, así que me tiene que Te salir. voy a dejar entonces. Dale. Bueno, de un no sé qué es, pero no importa, sigamos. ¿Qué cosa? ¿De un? Daum es al siguiente día. Ah, Daumnal. Bueno, al siguiente día entonces. Ay, yo tengo el Ilshik. Dame un segundo. Ilshik. Que está por acá. Ilshik no es vacaciones, ¿no? No. Pero, ¿qué cosas puedes hacer con Ironada? Levantarme, claro, temprano. Ilshik es temprano. Ya lo había hecho. Bueno, entonces, algún día era, ¿no? ¿Algún día? Siguiente día. Al siguiente día, Micaela se levantó temprano y se bañó. Gracias. Achim es desayunó porque es mocó. Bangua con, espérame, Yacherul. Desayunó algo. Yacherul, ¿será? Eso. Comió. Y tomó café, copirul, más yo soy yo. Un delicioso, o sea, tomo café. Algo así, ¿no? Decime que sí. ¿Qué es lo que vendía él? Verduras. Entonces, ¿con qué se comió el pan? Con verdura. ¿Con verduras? Yache. Es que en coreano ocupan ese sentido. Por ejemplo, si se hiciera como un pan con queso y lechuga, eso es como pan con verduras, ¿sí? Ese es como el sentido que se ocupa como si se hacen un sándwich así como con vegetales. En coreano se ocupa como este concepto de decir por ejemplo, un pan con tomate. Sí. Con Entonces, lechuga y tomate. ellos a los vegetales en general lo llaman verdura. O sea, uno dice verdura, piensa en un zapallo italiano. Pero para ellos, decir Claro, como, yo pensé que era un tipo de algo. O sea. no, en este caso está hablando como de pan con yache, pero es como un pan con tomate o un pan con lechuga. Ese es el sentido. Sí, porque suena bien raro, pan con verduras. Pan con verduras es raro, sí. Sí, lo puse así solo porque quería explicarlo. Quería dejar de hacer la redundancia. Está bien, Sí, pero en este caso sí, yache se está refiriendo a un vegetal X en el pan. ¿Sí? Perfecto. Ok. Muy bien. 앞에서 나와서 만나기 하여 시간이 부족하다는 것을 느꼈어요. Y aquí hay un verbo que no conoce. Sí. ¿Cuál es? El verbo que no conocen, buchokada. Buchokada, soy insuficiente. Ya. Él mientras comía, estaba frente al banco central. Y encontrarse con siente que ¿cómo lo digo? Porque ella lo que siente que el pasar el rato con David es insuficiente, que pasa rápido. No, estás entendiéndolo bien, pero el sentido que le quiero dar en coreano es diferente. Por ejemplo, aquí dice como mientras ella comía, sintió que se acababa el tiempo. A eso se refiere con que el tiempo no era suficiente. Okay.
Entonces, no es como un sentido de como, oh, sí, lo voy a encontrar pronto, sino que, se me está acabando el tiempo para irme. Para ir. A eso se refiere Mira. con un tiempo insuficiente. Ya. Ok. Entonces, por eso en español quise como explicarlo de esa manera para que se diera a entender este significado que, hablando de la insuficiencia de tiempo, está hablando de un sentido un poco más, es un sentido como más negativo que positivo de como, estoy feliz porque se me acaba el tiempo rápido, sino que me falta tiempo. ¿Sí? Claro, y todavía no Piénsenlo de sabemos. esta manera, ella se levantó temprano y ahora está desayunando y se tiene que preparar para salir a su encuentro. Por eso siempre es importante que ustedes estén manteniendo la línea de tiempo y la línea de la historia en medida que ustedes van traduciendo, porque eso nos va a ayudar como a ensamblar correctamente el orden donde están apuntando las ideas. ¿Sí? Ya. ¿Yo? Ujú. No, tan rápido. Kunio-ka o Sul, Gatko, No, chapko. perdón. Chapgo, Isul, no, era Isulde, ¿no? Isulte. Isulte. Noranchimawa, Bulgun. Bulgun, ajá, Bulgun Sek, Pulau Surul, Bal-Hago y Pozoyo. Curicó, Huachanul, Jaco, Morirul, Piso Soyo. Ya sé. De aquí hay un montón de verbos que no conocen. Entonces, ella fue a buscar, bueno, a ponerse, ¿no? A buscar y ponerse. Ya. Ropa. Segundo tips. Cuando nosotros encontramos esto, obviamente siempre tenemos que identificar quién es el sujeto y el verbo que se realiza. Pero hay veces donde en una oración hay más de una idea, por ejemplo, la primera oración tiene más de una idea. Entonces, ¿dónde vamos a cortar la idea? En el ulte. Siempre cuando tiene ulte, ahí hay un corte de idea. ¿Y dónde está el té? Isulte. Isulte, ok, perfecto. Entonces, ahí corta primero esa idea. Ajá, ella está buscando ropa. Cuando ella estaba buscando ropa. Cuando ella estaba buscando ropa. Entonces ahí automáticamente estamos en la situación, o sea, ¿en qué momento está pasando eso? Perfecto. ¿Sí? Cuando ella estaba buscando ropa, vamos a encontró puede ser una falda amarilla y una blusa roja. Y se vistió y se maquilló y se peinó. Sí. Muy bien. Entonces, acá dice cuando ella estaba buscando ropa, encontró una falda amarilla y una blusa roja y las usó. Y ahí está el ibosoyo, como las vistió, o sea, las encontró y después se las puso. ¿Sí? Claro. Y las usó. Entonces, Kurigó se maquilló y se peinó. Recuerden que Kurigó, porque ahí no dice y se peinó y se maquilló. Porque Kurigó no siempre va a significar necesariamente y, sino que Kurigó se ocupa como consecuencia, es como una cosa y luego la otra. O sea, cuando uno está hablando de acciones que se realizan una después de otra, uno ocupa Kurigó para dar a entender que la acción es automáticamente inmediata a la terminación de la anterior. Entonces, en ese momento,
cuando se ocupa para situar una segunda oración o una segunda acción, no se ocupa como la traducción de I, sino que se mantiene como consecuencia y no se traduce. Y eso es un uso bastante más complejo del que nosotros conocemos normalmente. Así que, Patricia, ánimo. Ok. Vamos. 왜냐면 숙제를 밝히기 전에 했어요. ¿Qué es el reloj, cierto? ¿Sí? Ya. Este verbo no lo conocen. Atrapar o... no, bueno. Ella se puso el reloj en la mano izquierda. Sí. El verbo chata es como poner de usar. Ella se puso el reloj en la mano izquierda. Bueno, ahí dice Chaki Wenson, es como en su mano, en su propia mano izquierda, como si tuviera más de dos, pero bueno, en su propia mano izquierda. Ya sé. Kunio no posu perdón, chom ryo chamme korogamionsо narul chonamul Ungen, chongangen, chonganungen. chonamulgen, ¿así? Ujú. Chonamulgen gachi, perdón, derio kakechi, Serio kakechi, es una afirmación, serio kakechi. derio kakechi, claro, obvio, derio kakechi, sengak hesoyo. Entonces ella, mientras ella caminaba hacia la parada del bus, yo pensaba, dame un segundo, yo pensaba llevarla hasta el Banco Central. Estás confundiendo el pronombre y el verbo. Están todas las partes bien, pero estás confundiéndote en esa parte. Porque el sujeto en ningún caso soy yo. El sujeto es ella. Sí, pero está bien que mientras ella... Sí, mientras ella caminaba a la parada del bus está perfecto. Perfecto. Narul dice, no dice Nanul. Pensaba, mientras ella caminaba hacia la parada del bus, pensaba en llevarme hasta el Banco Central. Sí. Sí, está bien. Entonces, mientras ella caminaba del bus, pensó. Me llevará al Banco Central. Me llevará al Banco Central. O sea, pensando en el bus, que la iba a llevar al Banco Central. Por eso te decía que lo habías confundido, porque tú decías como, yo pensaba. No, no en ningún caso era yo pensaba, sino que ella pensó en ese momento, o ella pensaba en ese momento, y luego, entre comillas, su pensamiento. Perfecto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos. 그녀가 버스에 타고 할때 숙소에서 그녀가 하는 때를 이렇게 흘러나왔어요. Ella, mientras ella montó o tomar el bus, escuchó su música favorita. ¿Su música de dónde? Peruana, música peruana. Uh-huh. Ya, aquí tenemos o sea, las partes están muy bien identificadas, pero aquí tenemos un concepto de que ella tomó el bus.
¿sí? Lo tomó y iba. Por lo tanto, en vez de ocupar como mientras tomaba el bus, era mientras ella ya iba en el bus. ¿Por qué? Acá ya se hicieron los dos verbos, o sea, ya se realizaron, lo tomó y se fue. Por eso está tagó más kada. Por eso decimos cuando ella iba en el bus, o sea, ya lo había tomado. No mientras tomaba el bus, sino que cuando ella iba en el bus. ¿Sí? Y después dice como Kugo eso, o sea, desde el bus, desde allí, como su música favorita, Julio Navasolo. Entonces como fluía, salía de ahí. Ujú. O sea, mientras iban el bus, iba escuchando la música peruana. Ujú. Adivinen, recién llegamos a la mitad y ya estamos casi terminando. Es porque en realidad está bastante compleja. Entonces, como ya estuvo como pesada la clase hoy día, hoy vamos a llegar hasta aquí, hasta la mitad, y la próxima vez vamos a seguir con ese, porque está pesado, o sea, si esa es la realidad. Yo soy capaz de darme cuenta que elaboraciones están un poco pesadas, pero prefiero que vamos más lento para que vamos identificando bien las partes y ustedes también vayan empezando a identificar bien las oraciones, porque leer y repetir en cualquier momento, pero la idea es que empiecen a identificar las partes de la oración y empiecen como a seguir la línea de la historia en cómo podríamos seguir avanzando. O sea, como yo les dije al principio, la idea es que ustedes vayan tomando las historias anteriores y vayan tratando de almacenar las oraciones, o sea, almacenar la información. O sea, ya sabemos que el papá de David, la mamá es Micaela, que la hija uno es Daniela, que es la mayor, que tiene una hija menor. Entonces, ya tenemos como esa cantidad de información y es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. O sea, cuando venga una oración, aunque literalmente esté escrita de una forma y como que le falta en parte, teniendo como el conocimiento previo va a ser mucho más fácil poder encajarlo. Y como les decía también, ahora estamos desde el punto de vista de Mariela, que no necesariamente tiene que ser el mismo punto de vista que de la historia de cómo se le habían contado a sus hijos y cómo se la dijo su abuelo en su momento, sino que es el punto de vista personal. Sí, entonces, aunque es información, o sea, es la historia que ya hemos escuchado como 1.000 millones de veces, el enfoque es distinto, entonces eso nos hace ver una versión A, o sea, una versión B o C de una misma situación, lo que también nos va a ayudar a que nosotros al momento de expresarnos tengamos más opciones para decir lo mismo. ¿Sí? Que esté muy bien. Bye, bye. Chao, Paola. Chao. Chao, María. Sí, chao a todos. Chao.